nombre es Javier Dorantes, soy escritor y el día de hoy me encuentro con la maestra Xochitl Cuauhtémoc Chicotencal, Hola, ¿qué tal, maestro? Pues muchas gracias por la invitación y mucho gusto. el maestro Valentín Michimani Rojas, docente del plantel 20, COBAEP, aquí en Romero Vargas, Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación, maestro. y el maestro en apreciación y creación literaria José Luis Totolgua Ramírez. Mucho gusto. Sí, muchas gracias, maestro Javier, por la invitación y con gusto participamos en estos momentos. Nos da mucho gusto saludarlos desde la librería Gato Egipcio, ubicada en calle Guadalupe Victoria, número 34, Colonia Ignacio Romero Vargas. Nos encontramos el día de hoy, los compañeros de la revista Tinta del Tiempo. Y bueno, venimos a platicar un poco de la librería, de la revista y del proceso de escritura, porque en estos tiempos, y bueno, aquí comienza un poco la charla, doctora Xochitl, ¿no? En estos tiempos, digamos, de incertidumbre económica, incertidumbre social, incertidumbre en cuestiones de salud, ¿no? Y también donde todo es como muy inmediato, mucho público quiere ver cosas que te impresionen de momento. Entonces, de qué manera podemos abordar una revista para que haga frente a todo esto, ¿no? Y creo que es una pregunta amplia porque primero pues, es para hacer frente al desazón, ¿no? O que sirva a lo mejor como una herramienta para enfrentar eso, ¿no? Y después cómo atraer al público hacia la lectura de esa revista. Sí, pues muchas gracias, maestro Javier. Pues antes que nada, pues nos da mucho gusto estar aquí contigo en tu librería y pues compartiendo nuestra experiencia a partir de nuestra colaboración en la revista del Tiempo, en la que pues tú también amablemente has compartido un poco de tus escritos. Entonces, bueno, nosotros a través de la revista creo que sí lo vemos como un medio alternativo, porque efectivamente nos llega como mucha información de manera masiva, a veces muy rápido, y la colaboración que hacemos en la revista nos ha servido incluso para reflexionar entre nosotros algunos temas, algunas situaciones que vivimos, y pues nos lleva incluso a pensar quién está escribiendo, quién está leyendo, para quién, ¿no? Entonces, bueno, creo que son temas que resultan ser muy interesantes en el sentido de que compartimos pues muchas experiencias y es un equipo también en esta revista que pues compartimos, que se llama la revista La Tinta del Tiempo, pues es un equipo diverso, entonces también hace que lo que pueden acceder a este contenido sea diverso. Entonces eso es lo que me parece a mí también interesante. Empezaría por ahí. Ok, excelente. Y bueno, respecto a esta diversidad, digamos, hay distintos especialistas. Aquí tenemos al maestro Michimani, tiene su maestría en educación. Y digamos, los artículos que has compartido, que incluso de tu experiencia laboral has sacado material para trabajarlo. ¿Nos puedes contar un poquito en qué ha consistido tu participación en cuanto a escritura e investigación en el tema educativo? Sí, muchas gracias, maestro Javier, y gracias por la invitación a tu espacio. Efectivamente, en mi caso, que soy psicólogo, pues me interesan los temas relacionados con la educación, con el tema de los adolescentes, la familia, el desarrollo personal, el compromiso social, y sí, en particular, en el número 2 que estamos promocionando, La Tinta del Tiempo, en el número 2, escribí ahí un artículo relacionado con la adolescencia, que es una etapa que se le considera de crisis, pero también una etapa en donde puede haber una oportunidad de crecimiento tanto para los padres de familia como para los adolescentes. Entonces, pues a mí me parece muy, muy importante este tema porque tiene que ver también con el desarrollo académico de los jóvenes y pues son mis inquietudes respecto del tema educativo y de la adolescencia y de la familia. Okay. Interesante, bueno, escuchándolos, vemos que podemos abordar estamos viendo distintas temáticas en la revista. Y bueno, doctor José Luis, ¿nos podría decir qué temáticas, además de lo que nos han comentado los compañeros, se abordan en la revista? Las temáticas las vamos definiendo para cada número. Las temáticas que hemos abordado, la primera fue el futuro de la humanidad, hacia dónde se encamina la humanidad.
Otra de las temáticas que hemos abordado a propósito de los 500 años de la conquista de México y también los 200 años de la independencia, otra temática fue justo eso, ¿no? De la caída de Tenochtitlan a la independencia de México. Y bueno, la temática que viene, también muy interesante, es sobre la visión de ver a los recursos naturales como mero negocio, o la alternativa que nos parece pues debemos de enfocarnos como recursos necesarios de preservar y no solo de verlos desde el punto de vista material, económico, que deje ganancias, ¿no? De tal forma que las temáticas de los números pues han sido y serán variados dependiendo pues del contexto de los temas que vayamos eligiendo. Estamos próximos por definir la temática del siguiente número y bueno, ya en su momento, en conjunto con las opiniones de todos, definiremos el tema, ¿no? Pero siempre procuramos que sean temas vigentes, de interés tanto históricos como también de lo que vamos viviendo, ¿no? Entonces la temática es variable y el enfoque de la revista es justamente pues ir compartiendo la cultura, la ciencia, el arte, para que pues de esa manera sirva como un medio de expresión, sirva como un medio de compartir y también de investigar, porque obviamente tenemos que pues proceder a investigar para poder compartir algún conocimiento, también tenemos que crear, compartir creaciones, compartir historia, compartir investigaciones. Entonces, ese sería el enfoque que le estamos pretendiendo dar a la revista, ¿no? Temáticas diversas y también compartir la ciencia, el arte, la cultura y desde diferentes ámbitos. Como mencionó la maestra Xochitl, el equipo y los invitados a compartir escritos son de diversas formaciones. Entonces, eso permite diversos puntos de vista y enriquecimiento. Entonces, por ahí va la situación. Maestra Xochitl, he visto que en la revista usted comparte y se ha especializado también en asuntos que tienen que ver con el idioma. Sí. ¿No? Con el idioma, en este caso, por ejemplo, veo los programas de bachiller de distintas, distintos, ¿no? Hay varios, ¿no? Y generalmente se ven etimologías grecolatinas. Claro. Pero, digamos, aquí la importancia de rescatar, porque tenemos muchas palabras originales, no solamente del español, ¿no? Sino palabras que incluso resultaron intraducibles. Exactamente. ¿Nos podría comentar un poco de esto? Sí, bueno, yo creo que eso ha sido también uno de los aportes muy valiosos de la revista que platicamos aquí los compañeros y pues todos estuvimos de acuerdo en que en la revista también podíamos darle espacio a la diversidad lingüística, que creo que eso es algo que en las escuelas, por estas políticas lingüísticas que ha habido en nuestro país, nos han negado, ¿no? Han llegado nuestros libros de texto en español, todo lo que ha sido nuestra educación ha sido en escuelas monolingües. Entonces creo que en lugares como la zona en la que nosotros nos encontramos, que es la región cholulteca, algunos de nosotros somos del municipio de Cuautlancingo, entonces reconocemos que la lengua originaria de la región era el náhuatl. Y esta lengua pues ha desaparecido no porque no tenga la capacidad de expresión, sino que ha sido por la discriminación lingüística que ha habido. Entonces, en la revista se ha dado la posibilidad de plasmar también la lengua, no solamente a través de hacer algunas traducciones del contenido de la revista, sino también de la propia creación. Entonces, afortunadamente, pues ahí está un espacio para toda la gente que quiera escribir en alguna lengua originaria, pues estamos teniendo esa apertura. En el caso personal, pues yo estoy publicando ahí algunos poemas en lengua náhuatl y en español con su respectiva traducción, ¿no? Entonces son poemas bilingües y ese proceso yo creo que es algo que enriquece mucho porque también empezamos a ver, como bien decías, todas las palabras que seguimos utilizando en el español que provienen del náhuatl. Y muchas veces ya no lo reflexionamos porque han pasado al español de manera casi natural y asumimos que es parte de la lengua española, cuando que en realidad son una influencia del náhuatl. Entonces eso es algo que está en la revista
esto que decías de las etimologías, muchas veces en la escuela, cuando vemos algún concepto, siempre decimos, proviene del griego, ¿no? Siempre que se habla de logos, en las mismas definiciones de los nombres de las materias, por ejemplo. Pero pocas veces se habla de este entorno que tenemos y en el que podemos decir, bueno, proviene de esta lengua, significa esto. Y creo que en ese sentido, pues también es interesante que podamos acercarnos a una lectura en esa diversidad lingüística. Entonces, bueno, en esta revista pues podemos encontrar ahí, nosotros pues la revista se llama La Tinta del Tiempo, es un nombre que se decidió en conjunto, pero también se conformó una asociación, y en esa asociación pues el nombre que se escogió fue náhuatl, que es Olintlactoli, palabra en movimiento. Entonces, por ejemplo, a partir de eso, pues nosotros con la simple palabra de Olin, pues empezamos a ver qué significa, ¿no? Tlactoli, y cómo es la palabra. Y cuando también pensamos en La Tinta del Tiempo, ¿cómo lo podemos decir en náhuatl? Entonces, todo eso pues nos ha llevado como a esa reflexión también lingüística, y creo que se vuelve algo muy rico. También, por ejemplo, encontramos algún contenido, poesía escrita propiamente en español, pero con la colaboración de un compañero que se llama Oscar Coyot, quien también está haciendo la traducción de los poemas del doctor José Luis, por ejemplo. Entonces, podemos acercarnos a esa riqueza lingüística. Ok, excelente, excelente e interesante, porque digamos, cada lengua, cada idioma nos comparte una visión distinta del mundo, ¿no? Incluso el debate que está, bueno, que para muchos no es debate porque ya dijeron, ¿no? El lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿no? Digamos, se quiere hacer, algunos estaremos en contra o de acuerdo, pero sin embargo significa algo, ¿no? Tiene un significado. Y lo mismo en todas las lenguas. Cada lengua tiene términos que nos relatan una cosmovisión, una manera de ver el mundo, una intención ante el mundo, ¿no? De acción. Entonces, bueno, interesante, muy interesante. Y sí, nos gustaría ver en la revista palabras que... A mí me interesa mucho el tema de los términos que no son traducibles al español, para ver la diferencia. Claro, no, y ahorita pues adelantando, ¿no? Los invitamos a leer el próximo número, porque vamos a poner ahí, bueno, vamos a incorporar un crucigrama en el que se plantearon adivinanzas, y esas adivinanzas pues tienen su respuesta en náhuatl. Entonces, nosotros lo vemos a partir de eso. Hay una palabra en náhuatl que es Atecochtli, que es un lugar donde se acumula el agua. Entonces, bueno, eso al español ha tenido su traducción, pero no es propiamente del español, porque es una palabra que proviene de otra lengua originaria, que es Hawái, la palabra. Entonces, ni siquiera hay una palabra en el español que pudo tener esa equiparación, ¿no? Entonces, nos lleva como a hacer estas reflexiones que bien dices de cómo cada lengua tiene una forma particular de ver el mundo, y eso nos enriquece muchísimo. No hay que negarnos a esa diversidad. Claro, ¿no? Y en español se vuelve hasta más soez porque se convierte en charco, ¿no? Podría ser. No, claro, y ya no tiene el término poético, Exacto. ¿no? Ya tiene una poesía, pero distinta. Pero es otro matiz. De ciudad, es otro matiz totalmente distinto, ¿no? Sí, claro, Me acuerdo sí. mucho de un libro de un autor estadounidense, se llama Música de Cañerías, ¿no? Y charco sería como de música de cañerías, ¿no? Ya no despertamos con el canto del censontle, despertamos con el sonido del retrete del vecino, ¿no? Cosas por el estilo. Sí, Sí, otra visión del mundo. Así es, y no necesariamente también a veces caemos en la romantización de las lenguas originarias, ¿no? Ujú. También eso es otra parte, ¿no? Que pensamos como que, es que son lenguas poéticas y su sonoridad, pero cada lengua también tiene su propia forma de decir groserías, ¿no? Su propia forma de explicar algunas cosas grotescas, y yo creo que también eso pues es esa riqueza, ¿no? Es reconocerla, verla, y no como estereotipar o caer como en esos estigmas de que, es que esto es como muy poético, ¿no? O sea, creo que cada lengua nos permite hacer formas o expresarnos de todas estas partes que tenemos, ¿no? De poder hablar, ¿no? Del amor, de la maldad, de poder hablar de, no sé, la ficción incluso, ¿no? Que eso era algo que también pues te agradecemos mucho, tu colaboración a través de un cuento en la revista, y pues también pues invitar a la gente a que lea pues ese cuento que compartiste en la revista. Gracias, maestro. Okay. Bueno, maestro Michimani, ¿nos podría decir el motivo del nombre de la revista? Que yo sé que lo que escogieron entre todos, ¿no? No es solo un motivo, pero desde su perspectiva, digamos, el motivo general, usted estuvo en ese bautizo, ¿no? Pues realmente el título es muy, muy interesante, ¿no? Porque
nos habla precisamente de vislumbrar lo que puede ser el ser humano precisamente a través del tiempo, ¿no? Cómo podemos a través de la revista expresar nuestras ideas, nuestras reflexiones, tanto del pasado como de lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Y cómo precisamente es la tinta la que va a reflejar esa forma de interpretar lo que ha sucedido, lo que está sucediendo o lo que puede suceder, ¿no? Entonces, la revista ha tenido precisamente la intención de contribuir en la reflexión, en el análisis de lo que está sucediendo, de nuestra realidad que nos está tocando vivir y que podemos precisamente reflejar a nuestra sociedad nuestras interpretaciones, que a lo mejor no van a ser totalmente verdaderas o ciertas, sino que las ponemos en la mesa para que también otras personas nos digan, pues yo también interpreto el mundo de otra manera, y eso es lo interesante, ¿no? El poder tener un análisis de las diferentes perspectivas de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el título de la revista, pues es eso, el poder compartir esas reflexiones de nuestra realidad, ¿no? Ok, interesante, sí. Y bueno, ahorita hilando con el doctor José Luis, que sé que tiene una labor de poeta, ya algunos libros publicados. Entonces, digamos, desde la manera de abordar la literatura, el arte, ¿no? La ciencia, va cambiando con el tiempo, como dice la tinta del tiempo, ¿no? En estos tiempos, digamos, de incertidumbre, de salud, económica, ¿no? Que se supone que estamos pasando, pero no, todavía no se ve la salida clara, ¿no? ¿Cómo la poesía será una manera de enfrentar ello? ¿Se puede enfrentar desde la poesía? O la poesía, porque también he escuchado mucho que dicen que la literatura es evasión. Los románticos se supone que se evadían de la realidad mediante la ficción. Y hay otros que dicen, no, pues la literatura que no sirve para enfrentar la realidad no me interesa. ¿Usted cómo lo ve? ¿Es para evadir, para enfrentar o para qué la poesía en estos casos? Sí, yo diría que es una de las formas de interpretar la realidad desde un punto de vista, pues un poquito de llamar a la conciencia, ¿no? Pues poner sobre la mesa de manera, yo diría, profunda, atendiendo al sentimiento de lo que se va viviendo, porque todas las vivencias, buenas o malas, los acontecimientos históricos, las pandemias, la violencia, todo al fin de cuentas tiene una influencia, tiene una repercusión, tiene consecuencias. Y el poeta debe ser, además de llamar a la reflexión, de motivar el cambio, de poner a la mesa el sentimiento que genera toda esta realidad y de compartirla desde un punto de vista profundo y hasta donde se pueda, lo más, digamos, emotivo, lo más estético, lo más creativo, ¿no? Llamar a la conciencia de la gente del tiempo, ¿no? Incluso adelantándose a lo que viene, ¿no? El poeta debe ser como el profeta del pueblo, ¿no? El poeta debe de motivar, debe de incentivar, debe de compartir su visión y debe compartir su emoción y entiendo por realidad los acontecimientos, pero también la belleza natural que nos acompaña y de la cual somos privilegiados de disfrutar, ¿no? Un bello amanecer, un bello atardecer, un bello paisaje, ¿no? Cuando uno va a empaparse a la naturaleza, del canto de los pájaros, de la belleza de las flores, del ruido del agua que corre, realmente todo eso es tan maravilloso que pues nos lleva a reflexionar, a compartir, y si eso lo traspolamos a la realidad cruel a veces que nos acompaña, digamos la violencia, digamos la explosión de los conductos cuando son
pues para extraer el combustible, o sea, compartir, combinar todas esas realidades, ¿no? Y pues ayudar a reflexionar, ¿no? Entonces, sí, la poesía es un medio de interpretar al mundo y de compartir, ¿sí? Así lo vería. Solamente nos queda una última invitación, a leer la revista, no sé, unas últimas palabras para que nos inspiren a ir a dirigir nuestros pasos, nuestros ojos hacia allá, ¿no? Claro que sí. Pues la invitación es justamente en dos sentidos, ¿no? Uno, a las personas que quieran colaborar con la misma, ya la temática y la convocatoria del siguiente número, pues en los próximos días se va a emitir. Y la primera cuestión sería invitar a la gente a participar y también a leer, ¿no? Sabemos que la lectura pues, es un medio de enriquecimiento, un medio de adquirir nuevos conceptos, un medio de acercarnos a otras visiones del mundo. Cuando uno toma un libro es emprender un viaje, ¿no? Maravilloso, porque el libro te va llevando a lugares, a personajes, a acontecimientos, ¿no? Que al fin de cuentas es un viaje. Y lo más importante de los viajes tal vez no sea llegar al destino, sino el enriquecimiento que se adquiere en el camino. Entonces, es garantía cuando uno se mete a un viaje, en este caso cuando uno va a Roma o cuando uno va a donde quiera uno, el enriquecimiento que va a ocurrir es inevitable. Igual ocurre en un libro, ¿no? Cuando uno se mete a un libro, va a haber un enriquecimiento inevitable. Y pues es la invitación a hacerlo, ¿no? Porque es una de las formas de enriquecernos. Y bueno, ya que se trata de enriquecernos como personas, pues esa es la invitación que a través de la revista queremos hacerles, ¿no? Al fin de cuentas, es contribuir al enriquecimiento personal de todo aquel que se atreva a leer. Y eso es lo que queremos. Ok, excelente. Recuerdo en una entrevista que Alejandro Jodorowsky, que también es cineasta, decía que no le gustaba el cine hollywoodense, no por otra cosa, sino porque la gente entraba al cine y no salía más lista, ¿no? Ni salía con conocimiento, al contrario, ¿no? Era una película que te entretenía al momento y después la olvidabas y no tenía ninguna trascendencia. Entonces él decía que el cine tenía que ser trascendente, tenía que motivar a un despertar, y es lo mismo que nos está diciendo doctor. La literatura nos tiene que llevar a conocimiento, adquirir conocimiento, ¿no? No regresar, no somos los mismos después de entrar ahí, ¿no? Entonces, ya con lo que nos acaba de decir, entrando a la tinta del tiempo, no vamos a salir siendo los mismos, para bien. No, porque también podría ser que salga uno todo estropeado, ¿no? Pero no. Tenemos la confianza de que sea al revés, ¿verdad? Que salgan sí, claro, motivados, de que salgan con alguna idea, con algún nuevo conocimiento, con algún nuevo enfoque. Y bueno, ese es el trabajo que les pedimos a los colaboradores, ¿no? Dentro de lo que publiquemos, pues que el contenido sea productivo, sea estimulante, ¿no? Sea creativo, etcétera, ¿no? Entonces, para que sea en el sentido que tú lo propones, ¿no? Propositivo y positivo. Bueno, estamos a punto de terminar nuestra transmisión. Maestra Xochitl, ¿algo que nos quiera compartir? ¿Una última reflexión, algún último comentario? Claro que sí, bueno, yo especialmente invito a todas las mujeres escritoras a que colaboren en la revista. Hemos hecho la invitación de que no se necesita tener un título académico para escribir, simplemente hablar de su experiencia como madres, como amas de casa, como trabajadoras, como investigadoras. En el ámbito que se desenvuelvan, pues está la invitación para que colaboren. Y de la misma manera, para todas las personas que quieran acercarse a la revista, pues los invitamos a leer la revista a través de la página www.latintadeltiempo.com, es donde pueden encontrar la revista electrónica, y también que se acerquen a el medio de difusión que tenemos a través de Facebook, que se llama la revista La Tinta del Tiempo. Ahí es donde nos pueden contactar, ahí encontrarán toda la información, los correos de contacto, donde pueden colaborar y pueden acercarse a esta revista. Muchas gracias. Sí, gracias, maestra. Maestro Michimani, ¿algún último comentario que nos quiera compartir? Sí, cómo no, muchas gracias por este espacio y por permitirnos platicar un poquito sobre la revista La Tinta del Tiempo. Pues también invitarlos para el siguiente número que lean la revista. En lo particular, voy a comentar sobre lo que es la conciencia planetaria,
una reflexión para que podamos pues tener un poquito más de aprecio o de conciencia sobre lo que está sucediendo en nuestro medio ambiente, en nuestro planeta, de cómo acciones tan pequeñas pueden repercutir en nuestro entorno y reflexionar, por ejemplo, también sobre lo que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, aquí en Cuautlancingo, Romero Vargas, estamos cerca del río Atoyac. Es un río muy importante y que, bueno, todo el entorno ecológico, pues tenemos que reflexionar sobre él para poder cuidarlo y sobre todo, pues, con miras a que podamos tener una mejor vida en este planeta, ¿no? Entonces, pues, te agradezco mucho tu invitación y el poder compartir aquí en la revista La Tinta del Tiempo. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta transmisión. Los invitamos a venir a Gato Egipcio, Guadalupe Victoria, número 34, Colonia Ignacio Romero Vargas. Y bueno, un gran agradecimiento a los integrantes de La Tinta del Tiempo. Muchas gracias.